programadoras del Canal 3, C3. El banano, una cáscara social muy peligrosa para los panameños. Congreso estadounidense aplica nuevos controles contra la inmigración ilegal. En la frontera México-estadounidense, las migraciones son un negocio de dólares y dolores. Gobiernos de América Latina buscan respuestas contra el terrorismo. Y además, todas las noticias de hoy. Mundo 3, las noticias internacionales en profundidad. Buenas noches. La capital panameña retorna poco a poco a la calma tras 48 horas consecutivas de desmanes públicos protagonizados por huelguistas y policías. En los choques han muerto 3 personas y se han producido 300 arrestos. Mazda, en el camino de la civilización. El fin de semana para Panamá se inició con fuertes protestas por parte de los trabajadores del país. 4 personas resultaron muertas y 300 más fueron detenidas como consecuencia de los violentos enfrentamientos entre la policía y los obreros. Los incidentes se produjeron por la oposición de los trabajadores ante una nueva legislación laboral que les deja en inferioridad de condiciones con los empresarios. Miles de obreros fueron convocados por los 49 sindicatos del país a una huelga indefinida, la mayoría de ellos de la industria bananera y de la construcción. Estos han sido los peores incidentes que se registran en Panamá desde los tiempos de las protestas contra el régimen del general Manuel Antonio Noriega. Las versiones de la policía y los trabajadores también han resultado confusas sobre los heridos y los muertos. El comercio capitalino, por su parte, mantuvo sus puertas semiabiertas, pues no se quiso exponer a los desórdenes callejeros. Los sindicalistas, a quienes la policía antimotinis impidió llegar hasta la Asamblea Legislativa, pretenden continuar el fin de semana sus protestas, mientras los legisladores tratan de encontrar una solución al conflicto. Mazda, en el camino de la civilización. Seguimos en Panamá. Para poner en práctica nuevas medidas de control contra el tráfico de drogas, se reunieron oficiales de la Fuerza Aérea de varios países de América. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Oficiales de la Fuerza Aérea de distintos países de América Latina y Estados Unidos se reunieron en Ciudad de Panamá, con el fin de establecer nuevas políticas en su lucha contra el tráfico de drogas. Oficiales de Panamá, Argentina, Colombia, Ecuador y Estados Unidos crearon el programa de Fuerzas Unidas contra las Drogas, inaugurando a la vez un centro aéreo de operaciones, desde el cual se controlará el paso de aviones que posiblemente transporten sustancias ilegales. El comandante de las Fuerzas Americanas, Barry McCaffrey, dijo a los medios de comunicación que Colombia y Perú son el mejor modelo para la aplicación de la Unión en contra de las drogas, ya que en los últimos meses, en más de 17 operaciones por aire y tierra, han logrado capturar a traficantes de drogas. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Pese al incremento de las medidas de control, la inmigración ilegal sigue siendo uno de los fantasmas de Estados Unidos. La inmigración ilegal a Estados Unidos está estabilizada en unas 300.000 personas anuales, según el Centro de Estudios de Inmigración, que propone una reforma de las leyes estadounidenses para restringir el ingreso de extranjeros como residentes. Este centro calculó que la población de indocumentados es de 5.4 millones de personas. El Paso en Texas y San Diego en California son 2 de los puntos tradicionales de cruce entre Estados Unidos y México, y a menos que los puntos débiles de la frontera sean patrullados más eficientemente y se niegue el empleo a los trabajadores indocumentados, la economía norteamericana seguirá siendo un imán importante para los pobres en países vecinos. Sin embargo, el Centro de Inmigración y Naturalización cree que la población de indocumentados está en un 4.5 millones de personas, mientras los expertos estadounidenses sostienen que casi la mitad de las 300.000 personas que inmigran ilegalmente cada año lo hacen cruzando las fronteras. La otra mitad
son turistas, estudiantes y trabajadores temporarios que se quedan por más tiempo del autorizado. De los ingresados sin inspección, según la jerga oficial, 95% son mexicanos. Pero el Congreso estadounidense está considerando diversos proyectos para reducir la inmigración legal y para dotar de más recursos para combatir los ingresos ilegales. El problema de los indocumentados se ha vuelto uno de los principales temas de la política estadounidense con vistas a la campaña presidencial de 1996. Y según cálculos, la inmigración ilegal tiene un costo neto de 29.000 millones de dólares anuales para los presupuestos federales de los estados norteamericanos. Pero no solo hay problemas en la frontera entre México y Estados Unidos. De la frontera mexicano-guatemalteca se dice que está convertida en una auténtica cueva de Rolando. Oficiales de inmigración en California encontraron hoy al allanar una fábrica de textiles a 64 inmigrantes tailandeses trabajando de manera ilegal en los Estados Unidos. Según versiones de uno de los detenidos, los trabajadores tenían que cumplir con un horario forzoso de 7 a 2 de la mañana, más de lo normal, obteniendo a cambio $1.60 por hora. Los inmigrantes fueron transportados a los Estados Unidos al parecer tras el famoso sueño americano. Sin embargo, ya una vez en este país eran sometidos a trabajos infrahumanos y tan solo tenían permiso de salir un día al año para hacer compras en una tienda cercana. De lo contrario, sus familias serían intimidadas en Tailandia. Fuentes oficiales dijeron que los contactos de inmigrantes en California de nacionalidad tailandesa ya estaban bajo arresto. A propósito del mismo tema, lo que las autoridades norteamericanas descubrieron en sus fronteras confirma que la inmigración ilegal se ha convertido en un negocio macabro. A las víctimas esta vez son tailandeses. La frontera entre México y Guatemala se ha convertido recientemente en una zona candente, con el aumento de las actividades ilícitas que se realizan en ambos lados y que incluyen el contrabando de cocaína, la entrada ilegal de refugiados y la prostitución. Las autoridades mexicanas dicen que el aumento en estas actividades también ha provocado un mayor número de robos residenciales y asesinatos. La policía ha establecido retenes a lo largo de la ruta, pero las autoridades dicen que no se ha demostrado su eficacia para controlar la entrada de refugiados, armas y drogas. Los residentes de la población han acusado a la policía en el área de violar los derechos humanos de los refugiados y de las prostitutas. El alcalde de la población fronteriza de Hidalgo, Jaime Obando, explicó que el país no termina sino comienza allí, que las autoridades respetan el área y a la gente, y que todas las acciones realizadas para combatir las actividades ilegales se hacen cumpliendo las leyes. Más grave que las migraciones ilegales, por lo menos en América Latina, es el terrorismo. A instancias del presidente argentino Carlos Menem, varios países del subcontinente propusieron estrategias para combatirlo. El terrorismo ha estallado en toda su potencia, dejando de ser un problema regional, concluyó el presidente Carlos Menem al dar por finalizado el Congreso de Prevención contra el Terrorismo. Esta conferencia denominada Reunión Internacional de Consulta sobre Cooperación para Prevenir y Eliminar el Terrorismo fue organizada por Argentina, y en ella participaron representantes de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Canadá y Estados Unidos. Atentados como los sufridos por Argentina en 1992 y 1994 contra la comunidad judía fueron los que llevaron a estos países a analizar y discutir nuevos mecanismos de cooperación en la lucha contra el terrorismo. Terrorismo que ha tenido como blanco en un gran porcentaje las comunidades que han migrado a estos países. 5 países latinoamericanos lo que tienen en común es que ellos soportaron una migración bastante alta a comienzos de siglo y a mitad de siglo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Una parte fue la migración de los españoles republicanos en la época de la contienda con el fascismo, con Franco, y otro grupo de migrantes fue los judíos que venían siendo perseguidos. Finalizando la reunión, los representantes de estas 7 naciones acordaron intercambiar información sobre organizaciones y actividades terroristas, realizar esfuerzos para fortalecer las legislaciones y las medidas de seguridad, y no prestar ayuda a los autores de actividades terroristas. En conclusión, si el terrorismo se ha globalizado, la estrategia será también globalizar la lucha. 1995 será recordado como uno de los años con mayor afluencia de huracanes. El comienzo de la temporada de huracanes del Atlántico ha sido uno de los más agitados en 3 décadas y se espera que continúe siendo problemático debido a los cambios en los patrones mundiales del clima. Durante junio y julio se formaron 5 tormentas tropicales o huracanes, el mayor número registrado desde 1966. Solo 5 estaciones han comenzado con más ferocidad desde que existen datos sobre los huracanes hace 110 años. Y una de las principales autoridades de la nación dijo que habría muchos más de estos gigantescos y destructivos sistemas meteorológicos antes de que la estación termine oficialmente el 30 de noviembre. Expertos dijeron que influyen una serie de factores como el fin de la larga sequía en la región Sahel de África, una disminución del Niño, el fenómeno de agua tibia en el sur del Pacífico,
presiones de aire a nivel del mar, inusitadamente bajas en el Caribe y fuertes vientos del este de alto nivel. En una temporada de huracanes promedio, unos 10 sistemas tropicales reciben un nombre y 6 de ellos se convierten en huracanes. Bienvenidos a la información deportiva en Mundo 3. Gran jornada para los latinoamericanos en el Mundial de Atletismo que se celebra en Suecia. Nuestra compatriota Ximena Restrepo avanzó a las semifinales de los 400 metros planos al lado de las cubanas Julia Dorothy y Nancy McLeod. Enseguida los dejamos con información referente al Campeonato Mundial de Fútbol Juvenil, cuya sede es Ecuador. La prensa ecuatoriana ha elogiado a los juveniles luego de la primera fecha del Mundial que se disputa en el vecino país. En el grupo D, los marcadores fueron así: Brasil 3, Alemania 0. Oman venció 2-1 al Canadá. En el grupo C se registraron 2 empates: Nigeria, Qatar 1-1 y España, Australia 2-2. En el grupo B, Costa Rica doblegó 2-0 a Guinea y Argentina derrotó a Portugal 3-0. Los mejores elogios se los llevó el Scratch brasilero luego de su victoria 3-0 sobre los alemanes en la Ciudad Blanca de Ibarra, mostrando un fútbol rápido y efectivo que evidenció lento y desmejorado al reconocido fútbol juvenil de los alemanes. En Cuba no están muy contentos con su selección preolímpica de béisbol, una novena que parece bastante irregular. Hoy le ganó a Brasil sufriendo por un estrecho marcador de 6-3. Vamos ahora a la Copa Parmalat de fútbol. Mañana se disputará en el Estadio de los Gigantes la final de la Copa Parmalat entre Boca Juniors de Argentina y el Parma italiano. El tercer y cuarto lugar lo jugarán el equipo anfitrión de Estados Unidos y el Benfica de Portugal, perdedores el viernes. Boca ganó desde el punto penal a los portugueses 3-2, luego del empate a 1 en tiempo reglamentario. Anotaciones de Baldo por Benfica y Luis Madero por los argentinos. Parma, con autogol del Alas y anotación de Thomas Brolin, se impuso a Estados Unidos, que marcó por el defensa Mike Lapper. El técnico Steve Sampson, quien ejercía como interino al comando de la selección estadounidense, fue ratificado para este partido y recibido de esa manera descortés por los compañeros del Tino. Thomas Muster, máximo favorito, se clasificó hoy para disputar la final del Abierto de Tenis de Austria, tras una dura batalla en el duelo local con su compatriota Gilbert Schaller. A continuación, las condensadas del fútbol. En el cierre del campeonato paulista, la paridad 1-1 entre Corinthians y Palmeiras ha obligado al desempate y las multas. Elías y Bernardo pagarán por criticar al árbitro y un dirigente por decir que su equipo no saldría para el próximo partido. Tulio, cuyo traspaso habíamos anunciado, ahora parece no tener cierto su futuro entre Botafogo y Corinthians. Reinaldo, el juvenil goleador del Mineiro, ha sido contratado por la Parmalat. Antes de llegar a alinear con Sola, Meli, Brolin y nuestro Faustino, hará un cursito de fútbol europeo en el Anderlecht de Bélgica. A propósito de ese equipo, acaba de ganar el torneo Supercopa de ese país 2-1 al Brujas. En España, el lío del descenso de Sevilla y Celta de Vigo ha requerido la intervención del gobierno. Estos equipos deben presentar un aval económico para su continuidad en la primera división. La gente no para de protestar. Civiles croatas celebraron hoy jubilosos la captura de la ciudad serbia de Knin. Entre tanto, se comunicó que el dirigente serbio-bosnio Radovan Karadzic se consolidó hoy en el control de su ejército. El que hierro mata, a hierro muere. Puede ser el refrán para los serbio-bosnios que ahora están sintiendo en carne propia ataques militares contra su población civil en Krajina. El retroceso de las tropas rebeldes serbias ha sido tal que el dirigente Radovan Karadzic se vio obligado a tomar el control de su ejército, dejando a quien dirigía las tropas, el comandante militar Rado Maklic, como asesor especial del Comando Supremo para la coordinación de la defensa conjunta de la República Serbio-Bosnia y la República Serbia de Krajina. El jefe serbio-bosnio también exigió que Serbia tome medidas para salvar a los serbios de Krajina, atacados por fuerzas croatas, pero muchos dudan que Slobodan Milosevic, presidente de Serbia, preste atención a estas peticiones, puesto que Karadzic nunca ha acogido las suyas. Las fuerzas croatas también capturaron 12 puestos de control de las Naciones Unidas.
Fuerzas del gobierno croata lanzaron una fuerte ofensiva para aplastar la rebelión serbia, luego del fracaso en las conversaciones de paz en Ginebra, Suiza, pronosticando un gran temor de que una nueva guerra provocaría una conflagración en los Balcanes. El ejército croata desatendió los llamados a la mesura hechos por la ONU. Al mismo tiempo, la OTAN amenazó con lanzar ataques aéreos para proteger las fuerzas de la ONU, quienes se encargan de cuidar a la población civil. El mediador de la Unión Europea, Carl Bildt, advirtió al presidente croata, Franjo Tuđman, que le haría responsable de crímenes de guerra por el bombardeo a la población civil serbia. Rusia, Gran Bretaña, Francia y Alemania exigieron un cese inmediato a las hostilidades, mientras que Estados Unidos se negó a criticar a Croacia, pero a su vez expresó su incertidumbre por un mayor desastre en este conflicto, que a medida que pasan los días se ve lejana la soñada época de la tolerancia étnica. Los secuestradores de los 5 rehenes occidentales que permanecen en Cachemira cambiaron sus peticiones para acceder a una posible liberación. Por lo menos 5 personas murieron hoy en una nueva ola de violencia política en Karachi, elevando el total de muertos este mes a más de 50. Los cadáveres de 2 jóvenes no identificados fueron encontrados en el área de Koranoi, metidos en sacos con las manos y los pies atados. Testigos dijeron que miembros de grupos paramilitares y la policía acordonaron partes de Koranoi y revisaron casas en busca de armas y de los culpables. El gobierno culpa de la mayor parte de la violencia al movimiento nacional Mohajir, que defiende a sus adeptos de habla urdu e informa que se han realizado más de 100 arrestos entre los simpatizantes de este movimiento. Cable procedente de Río de Janeiro. Una niña de 5 años fue la única sobreviviente de una nueva matanza en Sao Paulo, informaron las autoridades. En el atentado murieron 7 personas. Más noticias del mundo en el siguiente segmento informativo. El gobierno de Trinidad ha declarado un estado de emergencia en la capital y ha detenido a la secretaria general de la Cámara de Representantes bajo arresto domiciliario, señalaron las autoridades. Dicen fuentes oficiales que se tomaron estas medidas como precaución para evitar los disturbios, mientras el gobierno trataba de destituir a la secretaria general de la Cámara, Uca Sapul, quien se niega a renunciar por su participación en un caso jurídico. El estado de emergencia restringe el derecho de reunión y otorga a las autoridades facultades extraordinarias para movilizar a las fuerzas de seguridad. Un juez de Estados Unidos exigió más evidencia de un fiscal estadounidense antes de poder autorizar la extradición de un ex procurador mexicano a su país, donde es acusado de cargos de malversación de fondos. Los funcionarios mexicanos que presenciaban la audiencia de extradición de Mario Ruiz Massieu dijeron que suministrarían al magistrado información más detallada como prueba de que Massieu malversó fondos del gobierno que debían invertirse en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos. Los residentes de la costa del Golfo en los Estados Unidos y los miembros de la Guardia Nacional en Alabama y Florida comenzaron a remover los escombros que dejó el huracán Erin. El presidente Bill Clinton declaró zona de desastre varios condados de esta región escasamente poblada de la Florida. Hoy se confirmó que el Erin ya se ha debilitado hasta convertirse en tormenta, con vientos de 48 kilómetros por hora y fuertes lluvias mientras penetraba en el continente por el estado de Mississippi. La franja de costas entre Mobile, Alabama y Pensacola, Florida, fue una de las más afectadas por la tormenta del jueves y sus ráfagas de viento tenían una velocidad de hasta 175 kilómetros por hora. Esta semana Colombia se consolidó como uno de los países con mayor desarrollo en la industria del cuero. Sofocol Limitada, importador exclusivo de Cónica, patrocina la sección económica. El Colombian Leather Market se convirtió en la mejor razón para calzar los avances del sector a nivel internacional. Una feria que fue pisada por empresarios y productores, los que en definitiva le dan gusto a su ego. Italia sigue a la cabeza en la producción mundial de calzado. Colombia continúa en su esfuerzo por prepararse a la competencia y dar a su zapato propia personalidad. Materias primas, por ejemplo, hemos tenido que buscar nuevos proveedores, nuevas alternativas que enriquezcan nuestros artículos, así como unos esfuerzos muy importantes en la parte de calificación de nuestros operarios, de nuestro gran recurso humano, que es el que hace que el artículo tenga un perfil, una personalidad diferente a muchos otros. Y quien diga que exportar no es la ley del comercio mundial está fuera de foco. O que lo digan los mexicanos, después de la crisis del peso. En el caso de nuestra empresa, un punto importante de apoyo fue el hecho de poder exportar a otros países en el mundo. En este momento estamos nosotros exportando a más de 28 países en el mundo y eso nos ha permitido tener más acceso a otros mercados y de alguna manera equilibrar estos problemas internos en México. Pero a la vez los costos de mano de obra son otra competencia difícil que crean grandes diferencias de vida. Hoy en día un trabajador promedio del sector devenga entre 300 y 400 dólares al mes, un trabajador medianamente calificado. Si comparamos esta cifra con lo que un operario
gana en China, encontramos que es 10 veces superior. En China un promedio mensual es de $40. Pero también estamos por debajo de países desarrollados, como es el caso de Italia y España. En Italia, por ejemplo, un trabajador promedio es un trabajador de $2.500. Pasó una feria que dejó sus buenos negocios y sus buenos millones, mientras el hombre espera que los productores lo calcen y con buenas suelas. Sofocol Limitada, importador exclusivo de Cónica, patrocinó la sección económica. En Japón ya es domingo. Pues bien, el alcalde de Hiroshima estableció un nuevo precedente en la celebración del 50º del primer ataque nuclear en el mundo, cuando ofreció disculpas por la actuación de su país en la Segunda Guerra Mundial. Japón y el resto del mundo conmemoraron el 50º aniversario del bombardeo de Hiroshima. Los 50 años del hecho histórico se cumplieron ya en Japón, donde es domingo. Fue la primera vez que se empleó un arma atómica contra una ciudad y sus habitantes. En cuestión de segundos, decenas de miles de personas murieron en la explosión de una bomba equivalente a 20.000 toneladas de dinamita que transformó a la ciudad en ruinas. Fue un evento que cambió el mundo. Para los sobrevivientes ha sido difícil olvidar este hecho. Cuando el bombardero estadounidense Enola Gay dejó caer la bomba nuclear sobre Hiroshima, las fuerzas aliadas afirmaron que la decisión salvaría millones de vidas, tanto japonesas como estadounidenses, porque pondría fin más pronto a la Segunda Guerra Mundial. Los noticieros que rodaron poco después de la explosión muestran imágenes horribles de víctimas que sufrieron quemaduras graves, incluyendo a muchos niños. Muchos de los que sobrevivieron la explosión morirían más tarde de las heridas. Hiroshima siempre recibe a muchos visitantes. Los japoneses que viven en Hiroshima de hoy no pueden olvidar la guerra. No pasa un solo día sin que un hermano, hermana, hijo o hija de alguna víctima visite Hiroshima. Una torre conmemorativa contiene las cenizas de 70.000 víctimas, muchas de ellas nunca identificadas. El 6 de agosto, la fuerza inicial de la bomba mató a 140.000 personas. Más del doble de esta cifra fue expuesta a la radiación. El Papa Juan Pablo II afirmó hoy que este aniversario de la bomba atómica de Hiroshima debe servir para recordar la urgente necesidad de una paz mundial. Hoy se realizará en Ciudad del Vaticano un concierto por la paz, en honor a las víctimas de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. El concierto se realizará en el moderno auditorio Papa Pablo VI, en donde el Papa Juan Pablo II se reúne toda la semana. Mensajes de paz se leerán durante la transmisión del evento y se le hará un seguimiento al performance de Giuseppe Verdi, llamado Requiem por las víctimas. Durante el día, los grupos musicales interpretaron las mejores canciones de artistas como los Beatles, mientras un gran coro japonés se preparaba para cantar acompañado de la renovada Orquesta de Santa Cecilia de Roma. Esta es la segunda vez que el Vaticano organiza un concierto. El primero fue para las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Un nuevo capítulo comenzó hoy en las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam. La historia de las relaciones bilaterales entre Vietnam y Estados Unidos comenzó un nuevo capítulo. El canciller vietnamita Nguyen Van Cam y el secretario de Estado Warren Christopher firmaron los documentos que después de décadas de enemistad establecieron oficialmente lazos diplomáticos con la intención de abrir embajadas en capitales del otro país. Esto se empezará a llevar a cabo mañana con la apertura oficial de la Embajada de Estados Unidos en Hanoi. Cam reiteró el deseo de igualdad y cooperación mutua entre las partes y Christopher indicó que no hay prioridad más importante que lograr el mayor número de datos sobre la suerte corrida por los prisioneros y desaparecidos, e invitó a honrar el sacrificio de más de 58.000 norteamericanos que murieron en la guerra de Vietnam. El presidente ruso Boris Yeltsin espera reanudar el lunes sus funciones en el Kremlin, tras completar su recuperación de un paro cardíaco. Las dudas sobre el estado de salud del presidente ruso, Boris Yeltsin, parecen desaparecer lentamente. Hoy fuentes oficiales del gobierno manifestaron que Yeltsin espera reanudar el lunes sus funciones en el Kremlin, tras completar su recuperación de un ligero paro cardíaco. El presidente ruso de 64 años se mantuvo en el hospital durante 4 semanas, en las cuales se especuló sobre la gravedad de su salud y su posible salida del gobierno. El mandatario ruso se había internado el pasado 11 de julio en un hospital de Moscú, tras sufrir un leve infarto. Luego fue trasladado a un sanatorio en las afueras de Moscú, desde donde ha venido trabajando y sosteniendo reuniones con los altos funcionarios del gobierno. Sin embargo, su problema cardíaco ha planteado serias dudas sobre la posibilidad de postularse a un segundo periodo de 5 años cuando culmine su mandato en junio. Cable procedente de Grozny a propósito de esta noticia de Yeltsin. El ejército ruso y los separatistas chechenos se acusaron hoy mutuamente de romper un acuerdo militar, en lo que podría ser un retroceso en sus negociaciones de paz. Este cable es de última hora. Una vez más, los devastadores punks salieron a las calles alemanas, donde literalmente hicieron su agosto.
Los días del caos son la pequeña disculpa de aproximadamente 2.400 punks que se apoderaron de la ciudad alemana de Hannover. Desde hace 11 años, los amigables punks alemanes se reúnen durante este fin de semana, pero no propiamente para hacerle homenaje a la tolerancia o a los buenos modales. Desde ayer, 900 policías intentan hacerle frente a los ataques con sillas, botellas, barricadas y piedras de los punkeros. Van 400 detenidos, pero el balance de heridos de la policía no es halagador, ya que es difícil contrarrestar la violencia de 1 millar de punks con la escasa fuerza de 400 policías. Por ahora, la reflexión es meditar en que así es que los países desarrollados y modernos pagan el precio de sus avances. Y como el que no quiere caldo se le dan 2 tazas, ahora resulta que también en Estados Unidos posiblemente se llevarán a cabo pruebas nucleares. A pesar de los incansables esfuerzos por evitar prender la mecha de los ensayos nucleares, una nueva potencia no aguantó los deseos de conservar su supremacía y determinó reanudar las pruebas atómicas. Esta decisión se tomó en el Parlamento estadounidense, luego que el Congreso rehusó remover $50 millones destinados a ejercicios hidronucleares en el estado de Nevada. Las reacciones por parte de Greenpeace no se hicieron esperar. El representante ecologista Audrey Caldwell argumentó que esta imagen de omnipotencia que muestra el país del norte está totalmente fuera del contexto de la búsqueda de la paz mundial. A pesar de las fuertes críticas de la comunidad internacional, los defensores y promotores de los ensayos explicaron con frases ambiguas que las pruebas son necesarias para evitar que las bombas exploten accidentalmente y comprobar que son seguras y confiables. Otro cable de última hora procedente de La Habana. Cientos de miles de cubanos encabezados por el presidente Fidel Castro marcharon hoy contra el embargo estadounidense a la isla en un acto organizado por el gobierno para conmemorar el aniversario de los desórdenes que se registraron en 1994 en la capital. Aunque parezca increíble, en Mallorca usted puede pasar las vacaciones más divertidas de su vida en un monasterio. El novelista italiano Umberto Eco nunca se debió imaginar que el marco principal de su obra, El nombre de la rosa, pudiera convertirse en un lugar de descanso. En España esto se ha dado. El monasterio de Lluc, ubicado a más de 500 metros de altitud en un lindo paisaje montañoso, anteriormente era un lugar de peregrinación. Hoy también aloja peregrinos, pero un poco más modernos. Personas que gustan de un entorno histórico, tranquilidad y paseos por los alrededores. Sobre todo en los meses de otoño e invierno. Ni una sola de las habitaciones del monasterio queda libre. Solo algunos sacerdotes se encargan de mantener la presencia religiosa para que los límites del descanso no sobrepasen los estados de la lujuria. Sin embargo, una vez al día la calma se ve interrumpida con la llegada de autobuses llenos de turistas de la costa que visitan Lluc durante media hora. Pero el monasterio se ha convertido en el sitio predilecto de aquellos ejecutivos que tienen como pan de cada día el estrés. Allí, dentro de un marco engalanado por el campo, la fe religiosa que exalta el lugar es llenada por la fe de olvidar los problemas, siempre y cuando el tiempo de vacaciones lo permita y Dios así lo quiera. El presidente argentino Carlos Menem afirmó hoy a los dirigentes congregados en la capital paraguaya para la cumbre de Mercosur que el Cono Sur, pese a su gran potencial, está plagado de la pobreza y el desempleo. Y bien amigos, se nos acabó el tiempo, pero mañana volveremos con ustedes en nuestro horario habitual de las 8 de la noche. La cita será como siempre aquí por el Canal 3, Más para Ver. Feliz descanso. Mundo 3, las noticias internacionales en profundidad. Por los 49 sindicatos del país a una huelga indefinida, la mayoría de ellos de la industria bananera y de la construcción. Estos han sido los peores incidentes que se registran en Panamá desde los tiempos de las protestas contra el régimen del general Manuel Antonio Noriega. Las versiones de la policía y los trabajadores también han resultado confusas sobre los heridos y los muertos. El comercio capitalino, por su parte, mantuvo sus puertas semiabiertas, pues no se quiso exponer a los desórdenes callejeros. Los sindicalistas, a quienes la policía antimotines impidió llegar hasta la Asamblea Legislativa, pretenden continuar el fin de semana sus protestas, mientras los legisladores tratan de encontrar una solución al conflicto.
civilización. Seguimos en Panamá. Para poner en práctica nuevas medidas de control contra el tráfico de drogas, se reunieron oficiales de la Fuerza Aérea de varios países de América. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Oficiales de la Fuerza Aérea de distintos países de América Latina y Estados Unidos se reunieron en Ciudad de Panamá con el fin de establecer nuevas políticas en su lucha contra el tráfico de drogas. Oficiales de Panamá, Argentina, Colombia, Ecuador y Estados Unidos crearon el programa de Fuerzas Unidas contra las Drogas, inaugurando a la vez un centro aéreo de operaciones, desde el cual se controlará el paso de aviones que posiblemente transporten sustancias ilegales. El comandante de las Fuerzas Americanas, Barry McCaffrey, dijo a los medios de comunicación que Colombia y Perú son el mejor modelo para la aplicación de la Unión en contra de las drogas, ya que en los últimos meses, en más de 17 operaciones por aire y tierra, han logrado capturar a traficantes de drogas. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Pese al incremento de las medidas de control, la inmigración ilegal sigue siendo uno de los fantasmas de Estados Unidos. La inmigración ilegal a Estados Unidos está estabilizada en unas 300.000 personas anuales, según el Centro de Estudios de Inmigración, que propone una reforma de las leyes estadounidenses para restringir el ingreso de extranjeros como residentes. Este centro calculó que la población de indocumentados es de 5.4 millones de personas. El Paso en Texas y San Diego en California son dos de los puntos tradicionales de cruce entre Estados Unidos y México, y a menos que los puntos débiles de la frontera sean patrullados más eficientemente y se niegue el empleo a los trabajadores indocumentados, la economía norteamericana seguirá siendo un imán importante para los pobres en países vecinos. Sin embargo, el Centro de Inmigración y Naturalización cree que la población de indocumentados está en un 4.5 millones de personas, mientras los expertos estadounidenses sostienen que casi la mitad de las 300.000 personas que... Buenas noches. La capital panameña retorna poco a poco a la calma tras 48 horas consecutivas de desmanes públicos protagonizados por huelguistas y policías. En los choques han muerto 3 personas y se han producido 300 arrestos. Mazda, en el camino de la civilización. El fin de semana para Panamá se inició con fuertes protestas por parte de los trabajadores del país. 4 personas resultaron muertas y 300 más fueron detenidas como consecuencia de los violentos enfrentamientos entre la policía y los obreros. Los incidentes se produjeron por la oposición de los trabajadores ante una nueva legislación laboral que les deja en inferioridad de condiciones con los empresarios. Miles de obreros fueron convocados. Y programadoras del Canal 3, C3. El banano, una cáscara social muy peligrosa para los panameños. Congreso estadounidense aplica nuevos controles contra la inmigración ilegal. En la frontera México-estadounidense, las migraciones son un negocio de dólares y dolores. Gobiernos de América Latina buscan respuestas contra el terrorismo. Y además, todas las noticias de hoy. Mundo 3, las noticias internacionales en profundidad.